¿Qué tiene que ver la novela negra con la novela fantástica? Absolutamente nada y absolutamente todo. De todas maneras, hombre, entiendo que una opción para ganar el Celsius es una reseña en toda la literatura. Con lo cual... A lo mejor te cuesta algún jamón o algo. O quesitos canarios, que están muy buenos. El amorote, ¡buah! Cosa fantástica también. Pues, si te digo que hemos comido, bueno, a lo mejor esto no tiene nada que ver con la novela negra, pero hemos comido queso con mojo, asado con mojo picón, y estaba buenísimo. Ahí lo dejo. En Casa Tomás. ¿Podríamos hablar de libros, por favor? Estamos hablando de libros. Estamos como Leonardo Padura metiendo la comida en la novela. Y Vázquez Montalbán también lo hizo. Efectivamente. Y Miguel Ángel Asturias y Pablo Neruda en un libro sobre la comida en Hungría. Que sería buenísimo, muy pequeño, finito, pero buenísimo. El mundo es noir, sea siglo XXI, sea siglo XXII. Digamos que los problemas y las luchas de poder son las mismas. Eso es lo que aparece en la casa. Nos damos un salto en el tiempo, un siglo. La situación ha cambiado geográficamente, estratégicamente, pero la lucha por el poder sigue siendo igual. El problema de la religión, y cuando digo religión, pongo delante el problema, a efectos de captación. ¿Y cuál es la diferencia en la cual yo me meto? También estaba hablando con algunos amigos que están ahora observando los registros acásicos. Digamos que el valor esencial de la humanidad son las almas. Ahí sí quizás me he metido en una inventiva en la que hay partes en las que creo, pero para darle otro tono, con lo cual definir como literatura fantástica, ciencia ficción, no sabría qué decirte. Yo escribí la novela y tampoco sabría decirte qué es acaso. No te pusiste a escribirla pensando en que tenía que ser fantástica, negra. No. Me puse a escribirla porque la pandemia y estar metido entre cuatro paredes te hace hacer un viaje interno. Y en el viaje interno y lecturas que estaba haciendo, me estaba trabajando con registros acásicos porque me interesaba y dije, bueno, yo no con esto. Venía de hacer una novela muy violenta que ganó el Adarve Negro, que se llamaba Indivisaman, una novela de venganza, y dije, me voy a ir a algo inmaterial, como el alma. Bueno, pues luego lo hablaremos más despacio. Y a mi izquierda está Miguel Ángel de Rus, periodista, escritor, editor. Tiene un programa en Radio Nacional, Sexto Continente, donde hemos participado varias veces. Ha publicado muchos libros, muchas novelas, libros de relatos. Hay una cosa que me ha chocado mucho cuando, bueno, ya lo vi hace tiempo, digo, pero tiene algunos libros donde uno se titula 277 razones para el sexo y 45 para leer. O sea, ya sabemos quién gana por goleada, ¿no? Pero luego también tiene otro que es el del sombrero, que es... 36 maneras de quitarse el sombrero. O sea, le gustan mucho los números. Todas las novelas. Y ahora, bueno, ha publicado ya hace un poco este libro, El taxista asesino, que yo cuando veo el nombre digo, no me imagino al Fari siendo protagonista de un libro de cuentos. Vamos a ver. Pero sí sería protagonista de un libro de cuentos. Es que ¿Por qué lo no has titulado así? Vamos a ver. ¿Y qué tiene de negro este? Claro, la idea, y por eso en la mesa redonda un poco los límites de la novela negra o de la novela de género. Yo quise mezclar varias cosas en El taxista asesino. Es la historia de un muchacho de Albacete que se va a Murcia a estudiar filosofía y tiene que volver a Albacete. Allí trabaja en una librería de una viuda que acaba cerrándola porque eso es un negocio ruinoso y se casa con un viudo de un ministerio que trabaja allí. Ya no le queda otra que ser taxista de noche en Albacete. Taxista de noche en Albacete. Os quedáis con el concepto, ¿no? O sea, ¿os imagináis algo peor? Bueno, este señor le encanta la película Taxi Driver y tiene una novia huertana monísima, un culito monísimo, una coletita monísima, una chica pues casi analfabeta, pero que es una verdadera monada, y que un día le deja porque ha conocido a un chico en la playa y ella no es mujer de estar con dos hombres.
Y los amigos de este taxista asesino, que ya va muy mal por la vida, como los hombres no tenemos mucha lucidez y tenemos que reconocerlo, no se les ocurre más cosa que enseñar un día en un bar un vídeo de la antigua novia que resulta que es actriz porno y puede estar con 2 hombres, no, con 7. Nuestro héroe eso toma muy mal, se rapa la cabeza, se tatúa una calavera detrás de la oreja, deja de tener relaciones con sus amigos y con todo el mundo y empieza a llevar armas en el coche, está demacradísimo y 2 años y pico después de que la novia le deje, imagínate hasta qué punto demacrado y obsesionado, pues la antigua novia y vamos a decirlo así, el chulo, se le suben al taxi y se le presenta la oportunidad de ver qué puede hacer ante su vida destrozada. Entonces, ¿por qué puede ser novela negra o puede ser otras cosas? Yo he intentado utilizar un cierto humor negro, una cierta sátira, porque al final todo lo humano es risible. Lo que para él es una desgracia tremenda, para otros pues, que están viendo a lo mejor esas películas pornográficas, pues puede ser una gracia. Y es algo muy duro, tremendamente duro, pero que bueno, yo voy a muchas ferias y en este libro lleva 2 años de rodaje y en la última feria del libro me ha pasado sobre todo con mujeres, que son las que leen, que me han dicho, lo que cuentas es terrible, pero no he podido dejar de leerlo. Me ha gustado hasta tal punto que no he podido dejar de leerlo. A pesar de que lo que hace es terrible, he comprendido por qué lo hace. No justificado, es distinto. He comprendido por qué lo hace, ¿no? Entonces un poco la idea con el taxista asesino y otros relatos negros era ver el porqué de las acciones humanas. O sea, yo creo que el relato o la novela negra sirve, es como el realismo de Pío Baroja, sirve para saber muy bien cómo somos. O el de Canario, Benito Pérez Galdós. Pero es una novela de Benito Pérez Galdós y te refleja el alma humana a la perfección. Entonces, aquí por ejemplo hay otra historia que es una familia que tiene en Estados Unidos, es verídico, esto es totalmente cierto, tiene un parque de reptiles, serpientes, etcétera, y está al lado pues, de todos los grandes parques de atracciones de Los Ángeles y están a punto de quebrar. Hasta que al hijo se le ocurre una cosa, que es bautizar a los ratones y las cucarachas que se comen las serpientes con el nombre de tu ex. Y la gente pagaba $50 por bautizar una cucaracha y $100 por bautizar un ratón. Y le podían dar a la serpiente, el ratón, que podía llamarse Jennifer o John. Estas historias, que tú las lees en el relato y dices, joder, qué imaginación tiene este tío, pero ¿cómo se le puede ocurrir a estas cosas? Eso, por ejemplo, es una noticia que salió en los medios de comunicación de Estados Unidos y es totalmente cierto. Entonces, yo quiero jugar con lo que es nuestra alma, porque todos somos capaces de cosas buenas, pero somos capaces absolutamente todos de las peores. Y por eso el taxista asesino son relatos que parten de la crónica negra, pero que lo que intentan es a veces provocar una sonrisa y a veces una reflexión sobre las cosas que somos capaces de hacer. Por ejemplo, esos negritos que iban en una lancha hacia Italia y los musulmanes ahogaron a los cristianos porque no querían reconocer que Alá era el único Dios. Entonces, eso lo he contado desde el punto de vista del hijo de un bombero muy conocido en Sicilia que había rescatado a cientos de personas. Cómo eso le destroza la vida saber que la gente que él estaba salvando era capaz de matarse entre ellos porque había un Dios u otro Dios. Es un poco la idea del taxista asesino. Como podéis ver, no puedo vender mucho con esas cosas que me pasan por la cabeza, que se lo hacer. Bueno, la novela negra siempre ha tenido mucho de social. Y luego pues, siempre ha tenido personajes protagonistas, detectives, policías, muchos eran perdedores, alcohólicos, siempre muy estereotipado. Pero últimamente la novela negra se está abriendo a más géneros, ¿no? Más al thriller, al terror, a la ciencia ficción y alguno más. Siempre es, yo creo que esta literatura está tendiendo un poco al mestizaje, ¿no? Mezclar varios tipos de géneros literarios. Cuando hablas tú de registros acásicos, claro, es una cosa además muy fantástica. Hay gente que lo puede creer o no lo puede creer. Hay gente que dice que va a los registros acásicos para conseguir información, para escribir novelas o para saber ciertas cosas.
¿Tú fuiste con esa vocación a esos registros acásicos a ver qué información te podían dar para hacer una novela? Mira, el tema de la fantasía es algo bastante curioso, ¿no? Todos los registros y todas las novelas de Julio Verne eran fantasías, porque estaban escritas en ese tiempo, ¿no? No eran fantasías, sino él sabía lo que se estaba haciendo. Gran parte de sus novelas estaban basadas en proyectos los cuales él tuvo conocimiento y eso los puso, pero eso lo sabía él y algunas personas. Yo llego a casa por estar leyendo sobre registros acásicos que nunca había leído sobre registros acásicos. A mí me gusta devorar todo lo que me llega, yo no soy un consumidor exclusivamente de novela negra, entre otras cosas porque yo entiendo que cuando los lectores dicen que escribo novela negra, yo siempre he dicho que yo doy bocados de realidad. Son bocados de realidad. Max Fernández, que es la saga que tengo de lo que llaman novela negra, conoce Santa Cruz, pasea por las calles y simplemente reflejo lo que ve Max Fernández. Y luego los lectores sacan sus propias conclusiones. Cuando tú das un bocado a una comida, a lo mejor te puede saber diferente al mismo bocado que doy yo sobre el mismo filete, ¿no? Y eso es lo que yo pretendo, ¿no? Lo que la gente llama novela negra no pretendo dogmatizar, no pretendo decir esta es la línea argumental y este es el camino. Cuando éramos pequeños íbamos al cine, teníamos muy claro a los 5 minutos quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, ¿no? Y más que por lo que hacían, porque veíamos a Errol Flynn, a Paul Newman o a Burt Lancaster y ya sabemos quiénes son los buenos y quiénes eran los malos, ¿no? Con lo cual es curioso cómo llegué. Nunca había escrito ciencia ficción o fantasía, simplemente me estaba interesando bastante el tema de los registros acásicos y del alma, sobre todo por lo que palpaba, los bocados de realidad que veo en las autopistas, la India justiciera, o veo a la gente obsesionada con las lecturas de la mano, del tarot, la gente está obsesionada por el futuro, por la existencia y, como dije ayer, está obsesionada por la muerte. Y eso es lo que condiciona, y eso es lo que está presente en la casa, ese temor a la muerte, en cómo se busca la vida eterna. Y bueno, he aprovechado un poco en el tema de la salud. Ahí hay, bueno, los científicos, yo me acuerdo cuando vi la película Los 21 gramos, dice que el cuerpo humano, cuando muere la persona, pesa 21 gramos menos el alma. Y dicen que ese es el peso del alma. Es interesante. Antes estaba hablando también con un compañero sobre el tema de la existencia lineal y circular. Yo sí creo en un mundo circular y una existencia circular, porque los sentidos con los cuales nos movemos no son la totalidad de los sentidos ni las dimensiones. Y el tema lineal es un invento de los romanos. Hicieron la Vía Apia y se olvidaron del sol. Y venga, y ahora ponemos que los días tienen 24 horas, y hoy tienen 24 horas y no 72. Tú sabes que esto que estás contando, tiene algo más, me parece, ¿no? Y los años, claro, cuando dices un año, 364 días o 365, ¿no? Realmente son 364 y 6 horas, por eso los años bisiesto. Es una obsesión por el control. Bueno, iba a decir que Andreu Martín, cuando estamos comiendo, Andreu Martín, el escritor de novela negra, te ha dado la razón sobre la posibilidad de conocer el futuro y de que todo es circular y que puedes estar en cualquier parte y conocer las cosas, contándonos la historia de Barcelona, años 70 sería, puede ser, ¿no? Una señora que llama a un programa de radio preguntando por su hija que había desaparecido hacía unos años. Ha desaparecido y había una vidente que le dice: su hija no está desaparecida, su hija está muerta, lleva 2 años muerta y ha sido asesinada. Y un comisario de policía, que estaba también en ese programa y era escritor, dijo: yo quiero encargarme de este asunto, y encontraron restos del cuerpo de la chica. Entonces,
Lo que tú estás contando es un poco lo que nos contaba Andreu Martín, que yo no creo, pero hay gente, y a mí me ha pasado, que te describe cosas del futuro que dices, o del futuro o de, bueno, algo paralelo a lo que es tu vida, pero con la que tú no tienes contacto, que dices, ¿cómo puedes saber esto? ¿No? O sea, hay unas tablillas de verdad con información de pasado, presente y futuro en algún sitio. Pero eso es lo interesante, por ejemplo, de cómo se ha reinventado Marvel con el multiverso. Eso es una parte que me atrae, por ejemplo. Pero ya están diciendo que es el fin del multiverso, que no ha funcionado. No, pero a mí como una cosa es como si funciona o no funciona desde el punto de vista, digamos, de económico y otra cosa es la idea. La idea sí es interesante. Sí es interesante. La idea que yo pueda estar aquí y pueda estar en este mismo instante. Yo, después de los registros acá se ha dejado también un poco de creer en el tiempo y en el espacio, ¿no? En el sentido de que puedas estar en muchos instantes. Yo puedo estar ahora mismo desembarcando en Añaza con de lujo, o puedo estar tomando la Bastilla. Bueno, eso lo puedes hacer en la literatura, pero en la vida. No, en la vida, en la vida funciona como dije yo, con los sentidos que tiene, las dimensiones que tiene, con lo cual, incluso aunque lo pudieras hacer, esto que tenemos aquí en memoria no te da para eso. Oye, yo voy a contar una anécdota. José María Merino y Luis Mateo Díez, académicos, señores ya de una cierta edad y encantadores. Y autores de tu sello. José María Merino, el autor que sí que ha publicado en el Medio Editor. De hecho, cuando le han dado el Premio Nacional, el último libro que había publicado era con nosotros. Nos hemos puesto a hablar los tres y hemos descubierto que muchas veces estamos viviendo la realidad y estamos soñando con algo que a lo mejor los demás pueden pensar que es una novela. Estamos al mismo tiempo que viviendo, estamos pensando en otras cosas, pero de forma habitual. Hasta unos niveles que a veces estamos en algo y de repente tenemos que volver a la realidad porque aunque estemos ahí físicamente, tenemos la cabeza en otro sitio. Esto Eso nos pasa muchas veces. Eso nos pasa muchas veces, pero hay algunos que somos especialistas. O sea, yo no sé si soy buen escritor, pero especialista en estar en dos sitios a la vez, os lo aseguro. O sea, pero a veces eso que me dice mi mujer, vuelve, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Baja. Y yo, no, aquí. Pero estos son especialistas. No te creas que no hay algo, o sea, yo no creo en estos temas. Una cosa es que la editorial te diera el premio, otra es que yo crea, pero sí es cierto que hay algo que se escapa a nuestra comprensión. Hay algo no, hay muchas cosas que se escapan a nuestra comprensión, que pueden tener muy posiblemente una explicación racional, sí, pero que no hemos llegado todavía a esa explicación racional. Mira, yo, fíjate que esto no es una cuestión de jumper, de salto en el espacio, pero la capacidad de morir y de volver, y no sabes cuándo vas a volver, si vas a volver al pasado o vas a volver al futuro. Y también me interesó el tema del vibracional, el tema del mundo vibracional en cuanto, vamos a llamar lo que nosotros llamamos amor, que el romanticismo para mí es el romanticismo del 18, de Shelley, de Keats, de William Blake, no lo que nos ha vendido Hollywood. Para mí es el siglo XII en el Languedoc. Vamos a pelearnos un poquito. El romanticismo son las cortes de amor, siglo XI-XII en el Languedoc, chaval. Siglo XVIII, moderno. ¿Tú crees que el amor surgió con los juglares cuando cantaban el amor? Antes no existía el amor, no encuentras en ningún libro una referencia al concepto del amor. Existía, sí, las parejas, había libros, demonios. solamente se escribían Había tablillas de arcilla hace miles de años, macho. Sí, no. Y papiros, y en la biblioteca de Alejandría eran rollos inmensos. quemados, Y luego la mitad quemados y la otra mitad inundados. ¿Sabéis que la biblioteca de Alejandría era tan grande como una ciudad? Porque se iba escribiendo en rollos y se iban guardando en los cementerios, los nichos se iban guardando. Sí. Bueno, el concepto de amor surge en el Languedoc siglo XI-XII, con las cortes de amor, donde por cierto la importancia suprema es la mujer, no es el hombre es solo existente. Por eso es un moderno, chaval. Bueno, ha dicho una cosa. No te pelees con alguien de un peso superior. Pero por eso las almas no tienen género. Cuando lean a ¿Será casa, que no tienen sexo, chaval? no sí, bueno, sexo ni género. Las almas se unen y cuando se vuelven a reencontrar da lo mismo que nuestra vida fuera un hombre. O sea, que tú crees que te puedes estar reencontrando con una mujer con la que has tenido una relación hace un siglo. ¿Y que sí o que no? Puedo
Sí, o puedo estarme reencontrando con una mujer que hace un siglo era un hombre. Y yo era una mujer. ¿Puedo contar una anécdota familiar? Vais a decir que esto es una trola. Mi abuelo paterno se casa con una mujer en Linares, ellos eran de Linares, se casa con una buena mujer y en la boda le dice a su mujer, recién casados, si te mueres, me casaré con tu sobrina, que estaba allí. En el primer embarazo muere de sobreparto y se casó con la sobrina. Ese tío tenía información privilegiada, yo estoy convencido. Pero también hay que ser cabrito. Pero normalmente en la antigüedad se casaban con la hermana pequeña, ¿no? Solía ser con la hermana pequeña en ciertos pueblos. O sea, era una costumbre, digamos. Sí, pero los musulmanes la tenían mucho, por ejemplo. Sí. Hasta que llega. Vamos. Mira, también voy a contar una anécdota, ya que estás Perdón que contando. me discrepe, o sea, que me vaya mis cosas, pero es curioso que ese hombre, joder, esa intuición dices, pues a lo mejor sale de algún sitio esa intuición de repente. Pues ya que cuentas anécdotas, voy a contar yo una, porque el otro día fui a una obra de teatro de un amigo, que fuimos tertulianos en un programa, en Marcapáginas, en un programa de radio, y entonces los protagonistas eran el de Apple, que ahora no recuerdo cómo se llama, Steve Jobs, y Carlos Mas, pero no era Carlos Mas, era Carlota, trasplantada un siglo después, más o menos, se había convertido en mujer y estaba siendo mujer. Y contaba una cosa parecida a lo que tú has estado contando, si fuesen esos registros acásicos. O sea que hay gente que ya está pensando en eso y hay mucha gente que lo está pensando, pero que no lo sabemos. Pero bueno, yo quería retomar una cosa que has dicho, que tus libros son bocados de realidad. Y tú, en tus cuentos... En esta obra magna, en esta obra magna, sí, que me ha pillado leyéndola y dice, ¿te gusta leer obras maestras? Digo, sí, estoy leyendo una obra maestra. Dices que algunos relatos pueden haber partido de cosas que has leído en la prensa, en el periódico. La novela negra, ¿en qué se basa? Porque digamos que puede haber dos conceptos en esta mesa. Por un lado, lo que tú más o menos has dicho, que te fijas en la realidad para escribir sobre ella, o que te fijas en la irrealidad para escribir sobre ella. Pues yo pondré un ejemplo. Yo soy muy de Boris Vian. Escupiré sobre vuestras tumbas y todos los muertos tienen la misma piel. Es la historia, América profunda, de un negro, que tiene la piel blanca y que utiliza su piel blanca para acostarse con todas las chicas blancas y matarlas. Pues él se basa en lo que está viendo en Estados Unidos, en el Estados Unidos interior, un racismo brutal, y se le ocurre un personaje que rompe con esa realidad, ¿no? Y lo va desarrollando en, creo que fueron 3 novelas, como cuatro como Vernon Sullivan, efectivamente. Además, lo hacía con seudónimo. Vernon Sullivan, antes de ser Boris Vian incluso. Pero yo creo que finalmente la realidad, por mucho que pensemos que estamos creando una ficción, la realidad está ahí. Otra cosa es que tú los elementos de la realidad los distorsiones, los coloques de modos distintos y hagas que eso sea distinto. Tú puedes hacer un sci-fi noir como esa casa, que es... Pues yo a veces lo comparo, salvando las distancias, con Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. Salvando las distancias, son distintos. Pero es ese mundo. Por ejemplo, en ese caso, era un asesino de androides que querían acabar con los hombres, cuyo objetivo en la vida era tener una oveja. Por eso decían, sueñan los androides. Y dices, ¿esto es fantasía porque Philip K. Dick se metía de todo? No. Philip K. Dick seguramente estaba viendo la realidad y esa realidad le inspira para escribir algo que los demás piensan que es fantasía. Hay un montón de escritores de ciencia ficción, sobre todo norteamericanos e ingleses, que nos deslumbraron, y también rusos, que tú les lees y dices, ¿este hombre de dónde ha sacado estas ideas? Pues de hablar con sus amigos, con su familia, de ir al colegio cuando lleva a los niños, que luego puede hacer una novela en un planeta lejano, pero Arthur C. Clarke, cuando escribe 2001, Una odisea del espacio, lo que está contando es nuestra realidad. Por muy futurista que pueda parecer, el robot, el ordenador, HAL, el ordenador que se revela, pues dices, pues está pasando, ¿no? O sea, esto ya empieza a suceder, ¿no? Yo creo que tú te basas
todos, incluso Julio Verne, que siempre se dice literatura perspectiva, imaginado los mundos, pues lo que hacía era ver los avances científicos que se hacían y los utilizaba para desarrollarlos en su imaginación. Yo creo que por mucho que pensemos que estamos creando un mundo nuevo, a lo mejor aportamos un 10% de novedad. El 90% es solo manipulación, desde los que escriben ciencia ficción a los que escriben novela histórica, que se suele inventar más que los que escriben ciencia ficción. Julio Verne estuvo en alguna ciudad española, gallega, para ver cómo funcionaban los primeros submarinos. Sí, está. Pero es verdad, y era de las pocas veces que salía de su habitación, porque él no salía de su habitación y escribió más de 100 novelas. Y Emilio Salderi era otro escritor que le ocurría lo mismo. Todo eso, no salía de su habitación y su mujer siempre le estaba pegando prácticamente para que siguiese escribiendo, para pagar todas las cosas de... Dumas y Balzac estaban pegados a la mesa. Balzac, yo os cuento una anécdota, Balzac se compró un terreno y se construyó una casa. Nunca llegó a tener dinero para comprar muebles, los tenía dibujados en las paredes, decía, aquí vais no sé qué. Eso es Balzac. ¿Qué dices? Este hombre tenía que haber ganado una pasta. Nunca llegó a tener muebles, Balzac. Tenía una cama y una mesa para escribir. Villiers de l'Isle-Adam escribe La Eva Futura, que para mí es la novela fantástica o de ciencia o de ficción más impresionante que se ha escrito nunca, la construcción de una mujer perfecta por parte de Edison. No tenía mesa, no tenía ni papeles, o sea, escribía en papeles usados y como no tenía para comprar tinta, ese hombre que era noble vivía de ser sparring en clases de boxeo, vivía de recibir golpes, siendo el dandy más elegante de París, pero no tenía ni para tinta. Entonces, la tinta la rebajaba con agua y con la pluma escribía tirado en el suelo sobre papeles que se habían usado por el otro lado. Toda esa gente que no salía, que no tenía un duro, etc., vieron mundos que nadie pudo imaginar, pero eran mundos que ellos tenían en la cabeza porque los tenían a su alrededor y estaban en su conciencia, como le pasa a este hombre que dije, eso de la casa, chaval, las tablillas esas, pero hombre, ahora eso estaba en ti, eso estaba en ti. Ahora ya sabemos por qué pusiste su nombre al premio de novela fantástica. A Villiers, claro, Villiers, aparte de escribir los cuentos crueles, que uno de ellos es el que abre la literatura contemporánea, que espera la historia de una mujer que muere, él está enamorado de ella y le dice vuelve, vuelve, ella está con la mano cerrada, tumbada y a muerte, y de repente se le abre la mano y se le cae la llave. Es la única forma que va a tener de estar con ella en el panteón, abre la literatura moderna con ese relato. Era un hombre que vivía de que le invitaba, los más grandes escritores franceses le invitaban a comer o a cenar o a tomarse un café porque él no tenía nada, no tenía ni lo más mínimo. Y sin embargo es gente que con los materiales que tenían en su entorno, imagínate a los tres, Dumas, Balzac y Villiers, metidos en casa sin tener un duro, escribiendo todo el día, pues estaban comiendo y bebiendo en una realidad muy cercana. Entonces yo creo que tú tienes muchísima imaginación y eso lo pones, inventas historias, las distorsionas, pero finalmente son elementos cercanos, ¿no? No sé si a ti te pasa. Pues eso quería que Javier nos explicase cómo él se le ocurren esas cosas. ¿Estás tan bien sentado como podía estar? ¿La mujer de la novela era una antigua novia? La mujer de la novela ¿De la casa? era una antigua novia. ¿Era alguna antigua novia? No. O futura, porque claro, puede ser futura. Sí, es posible. O a lo mejor en un universo paralelo es tu novia ahora mismo. Seguramente. Seguramente. Claro, es que... Cuenta. Me estás buscando novia. Oye, yo a la chica de la novela la veo muy bien, me parece... Sí. La chica de la novela era un chico. Sí, es una chica en otro tiempo y en otra época. Y puede ser una chica negra. Y puede ser una chica negra, claro. Y Japón está muy presente también en la novela. Porque era una manera de llevar lo que era la fantasía a un sitio que Oriente tiene un valor espiritual mucho mayor que Occidente. Si hablamos de ciencia ficción, hombre, yo recuerdo que mi primer impacto fue a través del cine con Blade Runner. Pero lo que más me ha impactado, yo solía ver los viernes, era un chico muy desinquieto, que decimos aquí, ¿no? Y solía ver los viernes el programa La Clave de Balvin. Claro, ya no se hace televisión como es.
plantear una película con un debate previo y meter esa película en la historia, en cómo se movía el mundo y tal. Y me impactó, porque eso sí es un resumen de ciencia ficción. Sin muchas metáforas y tal. El planeta de los simios. La de Charlton Heston. Claro, es que Tiene un final que para mí es uno de los mejores finales que he visto yo en el cine. Y yo soy casi nada conocido. la imagen de la playa Sí. con la Estatua de la Libertad medio hundida. Efectivamente, no habían salido de la misma historia y es muy potente. Luego, claro, utilizaron la idea para seguir haciendo segunda, tercera, cuarta parte, series, no. Y luego los remakes que están haciendo últimamente. Hay que efectivamente. Que ya no tienen el valor que tenían. Efectivamente. ¿Y tú crees que la literatura es eso? O sea, si tú ves las primeras películas de los simios, eran como hechas con más cariño, como más manuales, incluso más reales. Y ahora ya lo ves que ya no te lo crees tanto. Por lo menos yo las veo, no las. Sí. Tú ¿crees que para hacer también buena literatura, buen cine, su forma es de hacerlo más manual, más pensado, más imaginativo que utilizar recursos técnicos? En el caso del cine son esas escenas tan rápidas y tal. En el caso de la literatura es el thriller donde todo va muy rápido. Todo eso. Bueno, yo particularmente escribo como vivo. Si no escribes como vives, no vas a terminar siendo creíble. Mi abuelo solía decir que cuando llegó el tema de las hamburguesas, los perritos, él decía que la comida rápida acabaría con el concepto de familia. No es lo mismo a la hora de comer ponerte a hacer tú una comida que tardes 2 horas con tu fritura, poniendo el fuego a 4 despacito. Eso no va a saber igual que el que llegue, saque un filete del congelador o la nevera, lo pongas, no va a saber igual. Que siempre estamos girando sobre las mismas ideas. Yo cuando escucho esto, me voy al cine. Me voy al cine, me voy a Leones. Yo, cuando la gente me dice también si escribo novela negra, yo lo que digo son bocados de realidad, pero en el fondo son western. Mis novelas son western. Es curioso cómo Sergio Leone reinventa el western. Nos reinventa en Almería con una película que se llamaba Por un puñado de dólares, cuyo actor es Clint Eastwood, que era la 5ª opción que tuvo cuando todo el mundo le decía que no. Claro, fíjate el tema publicitario. La película se pone en una estación de tren en las afueras de Roma y es el propio Leone el que compra todas las entradas para la gente que llegaba, se pegaba como 3 o 4 horas esperando coger un enlace, viera la película. Como se vendían todos, la película se seguía proyectando hasta que pudo dar el salto a Roma. Cuando da el salto a Roma, es un éxito, pero recibe la llamada de Akira Kurosawa y lo felicita a hacer lo mismo. Y muy agradecido, ¿no? Pero dice, sí, pero es que usted ha plagiado mi obra Yojimbo. Claro, se llegó el lío, hubo juicio, y al final uno de los mecanismos de defensa que tuvo, digamos que el despacho de abogados de Sergio Leone es, oiga, pero es que Yojimbo es un plagio de Cosecha Roja de la Sierra. Claro, yo recuerdo a Clint Eastwood cuando se asoma al pequeño hotel, mira para un lado, mira para otro, a un lado los Baxter, a otro lado los Rojos y yo en medio. Es que efectivamente es la misma historia. En el oeste, en el Japón feudal o en la América del Japón de los 40. Claro, es que es la misma historia. Con lo cual seguimos dando y volvemos a lo mismo. Sobre la misma idea, da lo mismo. Entonces, una pregunta para los dos. Perdona, ¿puedo decir una cosa sobre eso que has dicho? ¿De quién es La diligencia? ¿De John Ford? Con John Wayne, con ¿A Walter quién Brennan. plagió John Ford hasta las trancas? Bola de sebo de William Maupassant, autor francés del siglo XIX. Se la clava.
Perdón, es que quiero decir sobre la interrelación entre todo tipo de obras, que es que están mucho más cerca unas de otras de lo que pensamos. El cine de Quentin Tarantino no deja de ser recorte, y eso se ve muy bien. Yo recuerdo cuando vi Pulp Fiction en el cine Price, es la primera vez que me ha sucedido eso. A los 7 minutos de película, escucho esto es una mierda y hay 2 personas que abandonan el cine. Pues en media hora, sobre 50 personas habían abandonado el cine. Ni lo había visto antes, ni lo he visto después. Claro, ¿qué hizo? La película era Pulp Fiction, pero ¿qué hizo Tarantino en Pulp Fiction? Él grabó la película como si fuera un folio, rompió el folio, lo tiró y luego fue poniendo un pedazo de folio como le apetecía. Claro, muchos flashbacks, aquello era una locura, pero una alucinante locura. Y bien hecha y bien ejecutada. Sí, pero claro, si pones, empiezas a mirar, él reinventa, John Travolta, él, fíjate el casting de actores y actrices que tenía. Si tú pones un... Bueno, pero John Travolta en aquel momento estaba desociado. Pero Yo una cosa que totalmente, estuviera o sea, que desahuciado, le puso totalmente. en órbita otra vez. Claro. Tiene mucho mérito. Y ya has dicho antes, yo recuerdo de Akira Kurosawa los 7 samuráis, que luego se hizo los 7 magníficos. O sea, es que... Por cierto, molaba más los 7 samuráis. Sí, pero también funciona muy bien. Sí, se lo está muy bien, pero los 7 samuráis es ¿sabes? que es impresionante. Y ahora se está viendo también que muchas películas españolas, francesas, se están haciendo versiones, incluso argentinas, se están haciendo versiones en España, ¿no? Entonces, digamos que una vez que tú ya tienes, y esto va mucho con tu novela, pero una vez que tú ya tienes una idea, que has publicado algo, es lícito, como están haciendo ahora, reescribiendo las historias de Blancanieves o reescribiendo muchas historias. No me meto ya con Roald Dahl porque eso lo que hacen es quitar palabras que no vienen a caso, pero sí se están reescribiendo historias. Con Ian Fleming lo están haciendo con 007. ¿Creéis que eso es lícito y que la novela negra tenía que tener una postura ante todas estas cosas? Porque quizá la novela negra sea la novela más rebelde que tenemos. Yo creo que ese tema, por tema de ley de propiedad intelectual española y de todos los países del Occidente, se defienden los derechos económicos de los derechohabientes, pero en ningún caso se defiende el derecho moral del autor que está en la tumba y que no puede hacer nada. Los países capitalistas, liberales, defienden los derechos económicos. Y el derecho moral que se defiende finalmente es un derecho económico. Tiene que haber un cambio de legislación que diga, señores de Disney, como vuelvan a tocar un autor europeo, el que sea, que esté muerto, aunque sea más de 70-80 años, que es lo que se permanece en derecho, se le va a caer el pelo. Vamos a ir a por ustedes. O sea, no se puede tocar a Eta Hoffmann. No pueden ustedes tocar a Eta Hoffmann. ¿Por qué? Porque es propiedad del Estado francés o del Estado alemán o del Estado español. No se puede tocar a Benito Pérez Galdós. ¿Por qué? Pues lo dejamos. Y luego el derecho económico es otra historia. Yo creo que el modelo de democracia que tenemos, que es un modelo capitalista absoluto y liberal, lo único que está pendiente es de los derechos económicos. Los derechohabientes de Roald Dahl es un ejemplo. Vendieron los derechos a una empresa, esa empresa se los ha vendido a Netflix y no pueden opinar de nada porque lo han vendido completamente. Pero que es criminal, es criminal. Y los novelistas tampoco te creas que se meten ninguno en muchos líos. La gente se pone en Facebook o en Twitter cualquier cosa y ya se acabó hasta ahí. La gente no se mete el lío. De hecho, en el mundo noir hay un número de autores catalanes muy potente, sobre todo porque las grandes editoriales están en Cataluña y nadie se ha metido a fondo con el tema del proceso. Nadie se ha metido a fondo. ¿Por qué? Porque saben que si se meten, no venden, los van a vetar y se van a tener que ir. El reinventar las cosas, antes estábamos hablando de los 7 magníficos, se hizo un remake. A mí me gustó el remake, pero claro, el personaje era negro. Vale, haz un remake. Pero una cosa es hacer un remake y otra es cambiar el original, cosas del original sueltas, en beneficio de una empresa o de un supuesto creador. O sea, hay mucha gente que escribe novelas, por ejemplo, basadas en Harry Potter. Bueno, pues vale, las escriban. O de estas novelas de vampiros, bueno, o los Highlander, eso,
los escoceses del siglo XV me parece que era, que copulan con chicas europeas actuales que van allí a aquellos tiempos. Hay miles de novelas de ese tipo. Pues vale, una cosa es eso, que sí, te bases un poco en él, y otra es que están censurando o cambiando obras para adaptarlo a los tiempos. Ahora están cambiando a los tiempos las novelas de Fleming. Hombre, 007 era un poquito machista, era un poquito violento. Pero porque nace ese personaje y... Pero por y su época. Por su época. Claro. Están hablando de... Era muy real. ¿Eh? Que era muy real. O sea, vamos a ver. Ian Fleming sí fue espía. Estuvo en España, estuvo en Gibraltar, estuvo en muchos sitios y fue un buen espía, pues, pero también como fueron Graham Greene o John le Carré, que también fueron espías, solo que unos evolucionan hacia un lado, uno a vender cosas, pues, bueno, un ligón, una persona que no hacía nada de espionaje, pero que estaba metido en eso, mientras que Graham Greene y sobre todo John le Carré, pues le da una consistencia al personaje que no tiene James Bond, ¿no? O sea, no es una butade de lo que es Y ese puede ser el riesgo de la novela negra si utilizamos a personajes que son demasiado fantasiosos. Pero tú lo utilizas de otra forma. Entonces, ¿cuáles son los límites, según tú, de la novela negra? El límite fundamental, o sea, yo cuando escribo, como dicen los clásicos, hay escritores de brújula y escritores de mapa. Mi vida es una vida que la guía la brújula. Yo no quiero saber, yo no sé lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Quiere decir que es un desastre. Yo no sé que... No, soy un desastre divertido, porque yo me divierto. O sea, tú te tienes que divertir y te tienes que sorprender a medida que vas escribiendo. Y eso es lo que me pasa. Hay un aspecto que para mí es vital, en donde si no te caes al acantilado, la credibilidad. Tú puedes contar, tú puedes inventar, y la verosimilitud. Claro. Efectivamente. Porque esta novela tuya, La Casa, puede ser fantástica, pero es verosímil. Es importante eso, y va para los dos. A mí me lo dijo Francisco Nieva una vez. Tuve el gusto de tener amistad con él, además de editarle libros, y me dijo, mira, en literatura lo único importante es que sea verosímil. Es lo único. Hace falta una voz del narrador, eso es importante, un punto de vista, o sea, la voz y el punto de vista son esenciales, porque son la historia, o sea, lo que cuentas es anécdota, lo importante es el narrador y el punto de vista, y luego que sea verosímil. A partir de ahí, tú puedes escribir absolutamente cualquier cosa. Puedes escribir las mayores atrocidades. Si es verosímil, el narrador tiene una voz y tiene un punto de vista desde el que escribe, sea una atalaya o un vaso de vino, el punto de vista, puede escribir cualquier cosa. Y además lo va a hacer bien si tienes tres elementos, ¿verdad? En la literatura yo creo que es nada más tres elementos. Me parece que es una buena reflexión, lo mismo que lo que tú has dicho, que yo me divierto escribiendo. Bien hecho, porque si sufrieses escribiendo, pues dedícate a otra cosa que te haga más feliz. Como ya me han dicho que nos quedan unos minutos, no sé si van a cerrar los bares. Si alguien quiere hacer una pregunta a estos dos autores para cerrar, bueno, una o varias preguntas. Sí, el señor quería preguntar. Pues sí, yo quería hacer una pregunta a ambos autores. Sin duda saben mucho más el tema que yo, ya que hemos entrado en los límites de la realidad sobre lo que yo no sé. Vosotros me diréis si se puede considerar un subgénero de lo policíaco o de lo fantástico o una cosa en sí misma, que son los llamados detectives del oculto. Por ejemplo, el Jules de Grandin, de Sigurd Quinn, que era lo que más se vendía del pulp de los años 20, vendía más que los relatos de Lovecraft, por ejemplo. Carnage, Cazador de Fantasmas, de William Hope, John Silent de Algernon Blackwood, todos ellos hoy en día pues también se editan, no sé cuántos lectores tendrán, Flaxman Law, Detective Psíquico. Creo que Valdemar con Spop estaba sacando algo, sí. Valdemar lo tiene todo con Spop, sí. No lo he mencionado por si acaso era publicidad indebida, pero... Valdemar, parte en gótica y parte yo creo que con Spop también, con la colección que hicieron con Spop. Sí, posiblemente, sí, sí. Están casi todos. Y luego pues también añadir solamente la reflexión, si no os parece, normal, esto es una mini pregunta,
Si nos parece también que incluso dentro de lo que solemos considerar terror, también hay elementos detectivescos, por ejemplo, todas obras tan señeras como la Carmila de Befani de 1845, porque Martín Geselio al final es un investigador, y en el Drácula, el canon de Stoker de 1897, al final Van Helsing es un investigador, es decir, se plantea un misterio, o sea, esta chica porque se levanta tan pachucha, como que le falta sangre, esa ventana que se abre, ¿qué pasa aquí? Y ese señor Y Wilkie es un Collins y investigador. Poe, es una mezcla, Wilkie Collins y Poe es una mezcla también. Sí, sí, pero es que es lo maravilloso, lo veníamos hablando, según venimos para acá. Tú no puedes, cuando escribes género, no puedes escribir género puro. ¿Por qué? Es un coñazo. Tú haces novela histórica, no puedes hacer novela histórica 100% histórica porque aburres a las ovejas. Yo a los escritores que hacen género, como editor, siempre les pido, viola el género, rómpelo por algún lado. No escribas novela negra pura. Javier es un ejemplo extraordinario, yo le digo, claro, también genera dificultad a veces para cierto tipo de lector porque te mete cine, literatura y hasta baloncesto y sobre todo historia en la novela negra. O sea, tú haces un compendio en el que tu novela negra es riquísima de referencias. Básicamente, yo no me imagino la vida sin música. Mis novelas son una banda sonora. Eso sí cayó en Mendoza cuando hizo el prólogo de Un país en llamas. Que efectivamente, o sea, la música está presente en todo lo que yo escribo, no solamente por citas en concreto, sino por la propia dinámica de la novela. Y eso es lo que hace que sea muy pop, y eso es lo que hace que sea líquido. Yo a veces digo que lo que yo escribo es líquido. Es que lo que tú dices de estos subgéneros es que tienen una riqueza muchas veces que no se sabe valorar. Yo tengo toda la colección de Valdemar y tengo Valdemar para aburrir, o sea, fliparías. Y a mí me parece maravilloso. O sea, el siglo XIX tiene una serie de autores zumbadísimos, por otra parte, Alejandro, el del monje, Matthew Lewis. El monje es una flipada de novela. O sea, ese hombre se tomó algo. Eso, rompen los géneros y van más allá. A mí eso me parece fantástico. Y muchas veces lo echo de menos, porque claro, hay, por ejemplo, en novela negra, ahora mismo hay cientos de autores, como bien dice Javier, pero por desgracia hay cientos de autores de novela negra. Y que sean escritores que hacen novela negra, ya va viendo menos. Lo he dicho fino, va viendo menos. Pero a mí me parece mucho más interesante el que te mezcla la novela negra con crítica política, erotismo, gastronomía, turismo y vete a saber qué más. Es decir, que me parece mucho más interesante el que rompe el género, ¿no? Y por desgracia hay demasiado autor que se ciñe al género, y yo creo que tú tienes que ser primero escritor y luego estar género. Todo ese tipo de literatura a mí me parece muy interesante. Como un tema de memoria, de defensa y de lucha. Hemos compartido la semana pasada muchos espacios y muchas charlas con Sergio Ramírez. No hacía novela negra, sin embargo, en una trilogía de Dolores, Don Dolores, porque él quiere poner el foco en lo que está pasando en Nicaragua, y se habló lo que era Nicaragua, lo que podía haber sido y lo que es el Frente Sandinista de Roca Somoza, que se había cargado a Sandino, y en el año 79 Nicaragua cambia. De hecho, la Nova Trova Cubana, encabezada por Silvia, hace una canción en el año 82 que es Canción Urgente. Una canción que luego la mete en su disco en el año 84. Canción Urgente para Nicaragua quería reflejar esa ilusión, ese cambio que iba a sufrir Nicaragua. Sin embargo, en el año 2008, Silvio va a dar un concierto en Managua, aquello a tope, termina el concierto y todo el mundo le pide la canción urgente. Y él ya se había casi ido montado en el coche, la gente no se movía, seguía aplaudiendo, lo hicieron volver. Y él se subió al escenario, cogió la guitarra y se puso a cantar El Unicornio Azul. Y la gente otra vez pidiendo, hasta que al final dijo, esta canción tenía sentido cuando yo la escribí en el año 79, porque reflejaba lo que era y lo que iba a ser Nicaragua.
Nicaragua no es lo que yo escribí en el año 79. Lo que se ha convertido en Nicaragua no es lo que pone la canción, por lo cual no voy a cantar una canción que ya no tiene ningún sentido. Y lo pudo decir ahí en Málaga. Eso es muy importante, las cosas que escribimos que tienen sentido en un momento y que nosotros nos damos cuenta que dejan de tener sentido. Igual que otras que pensabas que no tenían sentido y llegas 30 años después, la lees y dices, yo tuve esta lucidez. ¿Yo? Eso es muy importante, con los escritores pasa, si eres sincero contigo mismo de lo que has escrito, hay cosas que dices, ya no tiene sentido, qué horror. Y hay otras que te van surgiendo y dices, te sombra y dices, ¿quién escribió esto? Y ese es otro debate, ¿quién escribe de verdad? Muchas veces repasas lo que has escrito y dices, pero yo he escrito esto. Pasa muchas veces. ¡Qué vergüenza! Dios. ¿Tenemos alguna preguntita más? Antes de que Venga, nos una echen. pregunta más. Sí, hasta las 8:30 no nos cierran los bares Ya. ni el Corte Inglés. Más que nada porque tenemos a Jonathan en la puerta con los libros y el pobre lleva esperándonos una hora. Venga. Jonathan sabe que cuando hay debate, y lo digo por otras veces, el hombre aguanta hasta las 9 perfectamente. Pero bueno, tú a las 8:15 si quieres acabar, hasta las 8:30 sobra tiempo, ¿eh? Lo digo yo, por experiencia propia. Mira, hay dos cositas ahí. Una, lo de Nicaragua viene muy al pelo, porque es la situación que hay. Pero también, claro, decir que Nicaragua hoy es lo que es porque sufrió un proceso, vamos a decir que, entre otras cosas, la invasión militar pagada por la CIA de los Estados Unidos llamada la Contra, y que eso generó una polarización enorme en la sociedad que nunca se acabó de superar, aparte del típico caudillismo que reina en prácticamente toda América Latina. Y cuando no hay caudillismo, pues nos vamos a Perú y entonces allí ya estamos en el peor de los peores mundos posibles, justamente porque al pobre hombre maestro que parecía un medio caudillo no lo dejaron ser caudillo y lo defenestraron en parte con mérito propio. Bueno, quiero decir que la historia de América político. No, pero mira, claro, porque lo que dice Pero- Javier me pareció muy interesante. Ahora voy contigo, ¿eh? Pero mira, solamente decirte una cosa. ¿Quién está sustentando, vamos a llamar el género negro? Lo está sustentando en este momento. Yo nunca lo he llamado Latinoamérica porque yo creo que los romanos no estuvieron allí, pero en Centroamérica y Sudamérica lo están sustentando, y sobre todo la novela que se está haciendo en México, en Colombia, enfocada por el tema del cártel. Yo estuve en diciembre en Sinaloa, en Culiacán, invitado. Y claro, vi cómo se vive allí y cuál es el mundo del cártel. O sea, es el propio Estado el que montó el aeropuerto, es el propio Estado el que hizo las infraestructuras para comunicar la Baja California, y fue el propio Estado el que le dio al cártel todos los mecanismos para la distribución. Yo estuve allí, incluso, bueno, me invitaron a cenar a un sitio. 7 días después entraron en la casa de la madre del Chaco y se montó otro jueves sangriento. El primer día hubo 70 muertos. El restaurante donde yo había cenado lo volaron, se llamaba El Miró, y no. Por eso te digo que yo creo que ahí sí se está ahora mismo manteniendo y reinventando el género. ¿Pero por qué? Porque se está hablando de lo que está pasando. Tienes a gente como Octavio, tienes a gente como Elber Mendoza. Reverte crea La Reina del Sur porque él se va precisamente para Culiacán y se queda en casa de Elber Mendoza. Y hasta allí vino Don Winslow, que son yo creo que las dos personas que controlan mejor lo que es la frontera. Que Don Winslow es un escritor buenísimo. Y yo creo que... ¿Quién has dicho? Don Winslow. Don Winslow. Tiene una trilogía, La del perro, La del perro. fenómeno. Pero yo creo que la novela negra sí debe de llevar la bandera de luchar contra todo este tipo de corrupción y de denunciar lo que está pasando. Eso es lo que hacía la novela negra cuando estábamos hablando del Hardboiled de los años 40, que sí denunciaba esa cosa. Era una novela social. Incluso en España, cuando lo hemos hablado también en la comida, había escritores españoles, cuando no se podía hacer prácticamente novela negra, con Mario Lacalle, La Cruz, perdón. Lo de la calle Sí, era la por calle, lo niños, decías tú, pero y te pegado. decía yo La Cruz, Mario La Cruz.
y varios más. Y luego hemos terminado con, cuando se reinventó un poquito en España la novela negra, que fue Vázquez Montalbán, Juan Madrid y Andreu Martín, que cambiaron. Julián Ibáñez. Julián Ibáñez, que también lo ha apoyado mucho Andreu Martín, que Somos fan de Julián Ibáñez. bueno, desde un pueblo de Toledo sigue haciendo unas novelas negras muy, muy interesantes. Pero siempre han denunciado. Juan Madrid ha denunciado muchas cosas. Andreu Martín también. O sea, la novela negra tiene que denunciar y tiene que tener ese perfil también social. Y luego, después de ese barniz que siempre lo tengan, pues puede ir a una parte más fantástica, una parte de ciencia ficción, a una parte a lo mejor también de thriller. Estaba pensando, mira, y ahora que falleció hace poco Alexis Ravelo, él, que se inventa una isla también cerca de Las Palmas, no recuerdo cómo se llamaba la isla, se inventa esa isla donde él mete toda la corrupción de los ayuntamientos y del Estado. O sea, la novela negra también tiene que decir eso. O sea, no se puede quedar solo en la jarasca, sino entrar en eso, porque ya desde los periódicos no se hace, o sea, no se puede denunciar como se podía denunciar hace 20 o 30 años. Y estamos viendo el caso del Barcelona, como hay tanta desinformación como puede haber información. La mayor parte de esos autores que estás hablando, a los cuales yo sumo Mariano Sánchez Soler, decían en sus novelas lo que no podían poner en sus periódicos, en lo que escribían. Y en los periódicos no, porque estaba controlada la información, que es lo que pasa aquí. Ahora mismo, por una denuncia falsa y un móvil, aquí esto ha explotado por el llamado caso Mediador. Yo recuerdo hace años, y eso es un tema que hemos hablado muchas veces, en la escuela de idiomas abaten a tiro a un empresario del sector nocturno en La Laguna, pero es que la prensa, que lo sabía todo, no se da cuenta que ese era el testigo principal del caso Corredor, que implicaba al antiguo presidente del gobierno de Canarias. Pero la prensa no dice eso, pues estaba clarísimo, ¿por qué no lo dice? Hay una conexión clara entre la muerte y el caso, y de pronto en el juzgado... Es que si dices eso, les pueden cortar la publicidad. Eso me ha pasado a mí. Bueno, pero Si te quitan la publicidad institucional del periódico, se te va casi un 50% de la población. pues por eso, Un 25. por eso la prensa ya no es el Ya no es cuarto poder. totalmente libre, claro. Y igual que también lo he hablado muchas veces, cuando la gente habla de democracia, yo defino para democracia. Para que haya democracia tiene que haber división de poderes. Y les voy a poner un ejemplo. Hasta hace como 4 o 5 meses no más, había un caso de una compra por parte de una administración pública de un terreno para montar un parque tecnológico. Se compra y el interventor de esa administración pública, antes de jubilarse, va a la fiscalía y hace la denuncia. La denuncia no fue porque se comprara un terreno que no se podía comprar, la denuncia fue por la tasación, porque el técnico hizo una tasación X, no interesó y se acudió a un técnico externo para que tasara. El técnico externo pegó un bombazo para arriba. ¿Qué pasó? Ese técnico externo que hizo la tasación fue el mismo técnico externo que hizo la tasación de la Teresita. La Teresita es una playa que se ha comprado y vendido un montón de veces. De hecho, el Ayuntamiento de Santa Cruz la compró una vez cuando era suya. Compró algo que era suyo. O sea, un auténtico disparate. Pues el tema llega a una diligencia provisional. La Fiscalía le toma declaración a todos los que estaban investigados. A la hora y media de tomar declaración a un político, se dicta un auto de sobreseimiento de la causa para él. A ver, después de 1 hora y media le has tomado declaración y a la hora y media tienes el auto de sobreseimiento. Eso suena fatal, ¿no? Pues al mes y medio... Eso suena a novela negra. Claro. Pues al mes y medio, la fiscal que dicta el auto de sobreseimiento es nombrada fiscal general de Canarias. ¿Y quién lo nombra? La persona que fue sobreseída. Tú dices, pero coño. Eso es... A mí me lo contaba Alexis, dice, muchas veces dice, no se puede contar, dice, por eso me invento todas estas cosas, porque él, Lanzarote, él denunció también todo lo que hubo, sí, el tema de Manrique y todo eso, y cómo murió Manrique, él lo deja un poco
que con ese cochazo que tenía, como en un Cedalpaso, en un stop, le arrollaron. O sea, él montó una novela negra con un hecho verídico, pero le dio una pátina de irrealidad que queda bien. Que ahí está, Esa es una de las grandes... ahí está la clave para que la novela negra sea de calidad y no se convierta en un panfleto. Porque el problema es que tú no puedes pretender, como escritor, no puedes pretender sustituir una denuncia periodística con una denuncia novelística en los mismos términos. Porque entonces conviertes la novela en un panfleto. Entonces la novela no tiene lo que ha de tener, que es la complejidad literaria, por mucha denuncia que haya dentro de la novela. Y eso estaba en los señores que han nombrado, las que montan Orbán, etcétera, etcétera. Claro, y esa es la dificultad de quien maneja el género novela negra. Porque yo tengo 25 casos que denunciar, pero si yo no manejo la verosimilitud, la voz, la narratividad, la trama y los climas parciales que pueda haber en la novela, esa novela no funciona por mucha denuncia bien hecha que sea. No funciona. Y ahí es donde está la dificultad. Pero que tienes que agrupar con todas esas armas, con todos esos elementos que tú has dicho, una trama, una cosa, como has dicho, la verosimilitud. Te inventes más o menos cómo saber si revela o no, pero tiene que haber esa complejidad. Claro, él era un maestro. Exactamente. Y ha muerto joven y pobre, hubiese podido Es una llegar pérdida tremenda. muy lejos. Muy joven también, muchacho. Y la última cosa que le quiero decir yo a Miguel, que ahora venías Sí, tú. sí. Mira, No, hay le cosas- iba a decir que... Mira, hay cosas, puedes estar Puede haciendo, decirle algo a este hombre, que después dice que Que me haga el chiquillo, porque puedes estar haciendo No novela interesa a negra nadie, sin está salir, en sin salir de la isla. O sea, yo por un tema personal en cuanto a trabajo, claro, me he encontrado, ahora que estoy llevando temas de medio ambiente y temas costeros, yo me he encontrado con algo que es para hacer una novela negra y está en la punta del Hidalgo. Estamos hablando de una concesión otorgada en el año 1964, allí en los charcos de la arena. Estamos hablando de una concesión que a los 2 años, en el año 66, ya hay una visita de inspección y está totalmente ilegal. Eran 800 metros cuadrados y montaron 8.000, tapando con dos muros terribles. Pues las denuncias todas llegaban a las administraciones públicas y miraban para el otro lado, y eso permitía a la persona a la cual se le dio la concesión seguir explotándola, incluso con un restaurante abierto. O sea, un auténtico disparate. Pero que esa persona muere y hay un traspaso a una comunidad de bienes de la concesión sin notificar a Costa que se está produciendo. Vamos a ver, no puedes hacer un traspaso de una concesión a una comunidad de bienes porque no tiene personalidad jurídica. El asunto es, se cambia la ley de Costa, la ley de Costa determina cuál es la finalización de esa concesión, dice que ha acabado por el transcurso del tiempo, pero no se manda la paralización, no se manda la paralización. Se sigue explotando, se le dice que no a la prórroga,